Bueno, estamos por comenzar esta nueva aventura con grandes amigos como Diego en Canadá y Jorge en Buenos Aires. Estamos acostumbrados acá en el Centro Cardiovascular de Casa de Galicia y en SICU fundamentalmente a organizar charlas en forma anual, pero bueno, esta nueva modalidad y esta nueva normalidad hace que nos encontremos con los amigos a través de las cámaras y de las pantallas. Así que bueno, simplemente agradecerle muchísimo tanto a Diego como a Jorge la colaboración que tienen con nosotros siempre, incondicional, y bueno, son grandes profesionales, tienen una experiencia increíble en lo que nosotros hacemos. Así que simplemente de mi parte agradecerle mucho a ellos y bueno, vamos a seguir aprendiendo de ellos y esperemos que salga linda esta nueva aventura de poder compartir los conocimientos de amigos a través de las pantallas. Los dejo con Verónica, que Verónica es la coordinadora nuestra de la unidad de insuficiencia cardíaca, asistencia circulatoria y trasplante, aparte de la jefa de ecografía. Así que bueno, los dejo en manos de ella, que va a coordinar las mesas. Muchísimas gracias a todos por participar y bueno, que salga lindo. Gracias a todos. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos los presentes. En especial vamos a agradecer a Ciencia por la colaboración. Lo que nos hemos propuesto en esta instancia es en 2 días, en 2 jornadas consecutivas, que van a ser este lunes y el siguiente, hacer una actualización del manejo de la insuficiencia cardíaca en esta época. Por suerte siempre hay avances en la insuficiencia cardíaca, hay muchas cosas nuevas que nos estimulan a seguir aprendiendo y a seguir tratando de mejorar el pronóstico de nuestros pacientes, que ya de por sí es una enfermedad difícil de sobrellevar. La idea de la actividad en el día de hoy es compartir 3 charlas que van a estar a cargo del doctor Diego Delgado. El doctor Delgado es director médico del Servicio de Cardiología de la Universidad de Network en Toronto, Canadá. Es profesor de medicina por la Universidad de Toronto. Fue presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Es médico cardiólogo especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco. A continuación del doctor Diego Delgado van a estar hablando el doctor Jorge Thierer, es otro argentino muy conocido en nuestro medio también, es jefe de la unidad de insuficiencia cardíaca y médico de la unidad coronaria de CEMIC, es director del Consejo de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la SAC y es un director asociado en la revista Argentina de Cardiología. El doctor Thierer nos va a estar presentando 2 conferencias que más adelante vamos a estar presentando. Lo que les proponemos para hacer una optimización del tiempo es que los doctores nos van a dar en forma consecutiva sus 3 charlas. Ustedes pueden enviarnos comentarios o preguntas en cualquier momento de esta transmisión, que nosotros las vamos a estar recogiendo, y finalizadas las 3 presentaciones vamos a transmitirles las preguntas a los doctores que muy gentilmente nos las van a contestar. Para empezar entonces, vamos a comenzar entonces con la presentación del doctor Diego Delgado, que se trata de amiloidosis cardíaca, más común de lo que pensamos. Muchas gracias, doctor Delgado. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación también. Y díganme si por favor ven mi presentación. Sí, perfecto, se ve. Excelente, gracias. Muy bien, entonces hablaremos un poco de la amiloidosis cardíaca, que quizá en los últimos 2 años ha sido una de las enfermedades de las que más se ha hablado en el mundo de la insuficiencia cardíaca por los avances médicos que hemos aprendido. Y lo que voy a hacer hoy es compartir un poco de la experiencia nuestra y cómo hacemos el manejo de estos pacientes. Los objetivos, entonces, y disculpen que las diapositivas están en inglés, van a ser discutir los desafíos y la experiencia clínica en el manejo de amiloidosis cardíaca, particularmente de un tipo de amiloidosis cardíaca que es la denominada transtiretina. Vamos a hablar de la presentación clínica y el espectro de la enfermedad y finalmente
discutir un poco los tratamientos de las distintas subtipos de amiloidosis cardíaca. Estos son mis disclosures. Como ven, he participado en muchos de los clinical trials y soy asesor de las compañías que manufacturan las drogas para tratamiento de amiloidosis. Quizá no tengamos tiempo de cubrir todo hoy en 20 minutos, pero quería compartir con ustedes una publicación reciente en el Canadian Journal of Cardiology, que es las primeras guías canadienses en el manejo de la insuficiencia cardíaca en pacientes con amiloidosis cardíaca. Así que a aquellos que estén interesados en ahondar un poco más en el tema, les recomiendo esta publicación. La amiloidosis cardíaca es un grupo de enfermedades en realidad que en definitiva producen miocardiopatía infiltrativa, pero es en consecuencia del depósito de una proteína que se llama amiloide en distintos tejidos, especialmente en el corazón. Este amiloide es una proteína, es un material que se deposita a nivel extracelular. Las fibras de proteína de amiloide siguen una evolución, una formación, unos cambios en la estructura hasta transformarse en proteínas insolubles, las cuales son resistentes a la proteólisis y en definitiva pueden producir los cambios geométricos y estructurales de los distintos órganos. Como ven acá, el mecanismo de la producción es en general de dos tipos. Uno es derivado de un clon de células anormales, de plasmocitos que producen inmunoglobulinas anormales. Eso es lo que se llama de cadenas livianas, las cuales luego se depositan en distintos tejidos y órganos. Pero la otra tipo de amiloidosis es la producida a través del hígado. La producción es a nivel del hígado, y esto hace que esta proteína luego se deposite en los órganos. Así que tenemos dos tipos grandes de amiloidosis. Una, la que llamamos AL amiloidosis o de cadenas livianas. Anteriormente se conocía como primaria. Y el otro tipo, entonces, es la producida por el hígado, que es la amiloidosis transteretina. Y ahí existen dos formas. Una que es relacionada o inducida por un tema de variación genética, y esto es lo que se llama hereditaria o mutante. Y luego existe otro gran grupo de TTR amiloidosis, que es la amiloidosis que se observa en los pacientes añosos, sin mutación genética, y esto es lo que se considera, o el nombre es como wild type o de variante salvaje, y en general se observa en ancianos. Esta tabla demuestra un poco las características demográficas de los tipos de amiloidosis. En la primera columna ven amiloidosis AL o primaria, y en las otras dos a la transteretina, una hereditaria, y la segunda es la senil o variante salvaje. Pueden ver que en general la de cadenas livianas afecta a mayores de 60 años, en general más predominante en los hombres. La incidencia anual es muy difícil de determinar, pero en general se habla de una incidencia de 10 por millón, la cual se incrementa con la edad. En términos de la hereditaria, la edad de comienzo depende del tipo de genotipo. Estas mutaciones en general son autosómicas dominantes con una penetrancia variable, y las mutaciones que más se observan son las que están mostradas ahí en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y en el Caribe. La variación del valina 122 isoleucina es la que más se observa, pero existen más de 120 mutaciones, algunas son más patológicas que otras. Y finalmente, la última columna son pacientes añosos, como les comenté al principio. Esto es una tabla muy complicada, pero simplemente demuestra un poco la epidemiología y la incidencia de los distintos tipos de amiloidosis. Como pueden ver, algunas, como la primera, que es la AL amiloidosis o primaria, puede afectar en cualquier parte del mundo. La tercera columna, la tercera row, a veces se me van las palabras en inglés,
pueden verse que existen variaciones genéticas las cuales tienen una penetrancia en distintas regiones del mundo. Por ejemplo, la primera que ven ahí, que es la V50M, se ve sobre todo en Portugal, en Japón, en la comunidad griega. La B142 es la que le comenté, que es más la que se ve en Norteamérica. La T80A es la que se ve sobre todo en Inglaterra. Existen otras variaciones de tipos de amiloidosis que no quiero entrar en detalle hoy. Una es la AA, que es la que antes se conocía como secundaria, es la que se asocia a enfermedades crónicas como enfermedad reumática, tuberculosis, lupus. La APO1, muy rara, también es una variación genética. Y otra de las variaciones, tipos de amiloidosis, es la que se observa especialmente en mujeres cuando existe una infiltración de la aurícula más bien predominante, sin otra afectación. Cuando hablamos de las manifestaciones cardíacas, insuficiencia cardíaca en general es el síntoma más predominante. Este puede darse en forma de disfunción del ventrículo izquierdo o derecho, en general es biventricular, y estos pacientes inicialmente tienen una función del ventrículo preservada. Fibrilación auricular, anormalidades de la conducción, arritmias ventriculares, y también algo muy frecuente de observar es la enfermedad aórtica de la aorta, estenosis aórtica, con un bajo gradiente y bajo flujo. Particularmente se ve esto en los pacientes con la variación senil. Pero existen variaciones o manifestaciones extracardíacas, como ven acá. Renal, en el caso de la AL amiloidosis, es muy frecuente, no tan frecuente en las otras variaciones. Afectación autonómica es muy frecuente, compromiso neurológico y síndrome del túnel carpiano es muy frecuentemente asociado a particularmente la variación hereditaria de la TTR. Y existen otras complicaciones extracardíacas. En esta tabla lo que se pueden ver es que esta enfermedad no está limitada solamente al corazón, como ven acá, puede afectar muchos órganos. La primaria o AL en general tiene una presentación a nivel renal muy frecuente, casi el 80% de estos pacientes tienen insuficiencia renal o síndrome nefrótico. Las otras subtipos, la manifestación renal no es tan frecuente. El compromiso autonómico es muy frecuente en todas las variaciones. El compromiso neurológico se puede observar sobre todo en la variación hereditaria de la TTR o en la AL amiloidosis. Y como ven ahí, existen otros compromisos extracardíacos. Que esto es importante recordar, que estos pacientes en general consultan a más de 5 profesionales de distintas disciplinas antes de arribar a un diagnóstico final de amiloidosis cardíaca. Lo que llamamos los puntos más importantes para poder identificar pacientes con amiloidosis es aquel paciente que tiene una nueva presentación con insuficiencia cardíaca, el cual tiene un engrosamiento del ventrículo que no se puede explicar de otra forma, la estenosis aórtica de bajo gradiente y bajo flujo. El síndrome carpiano bilateral es muy frecuente, como les dije anteriormente. Incluso puede este síndrome anteponerse o presentarse casi 5 o 10 años antes de que estos pacientes tengan compromiso cardíaco. La afectación de otros órganos, indudablemente, y el compromiso neurológico es también muy frecuente. Existen, como llamamos, los red flags también en aquellos pacientes que tienen la forma del TTR con polineuropatía familiar amiloidótica. Estos son pacientes que tienen el TTR hereditario con variaciones genéticas que predisponen a un fenotipo con compromiso neurológico. Estos pacientes, tienen la historia familiar, el síndrome carpiano muy frecuente, compromiso cardíaco, y estos pacientes en general tienen un compromiso de las fibras pequeñas neurológicas, y esto lo hace casi patognomónico en el diagnóstico. Estos pacientes en general tienen compromiso neurológico simétrico distal que avanza,
En general, estos pacientes tienen endormecimiento y dolor en las extremidades, hasta perder incluso el balance y poder caminar. Si esto evoluciona, estos pacientes son muy estables y a veces terminan en una silla de ruedas. Estos pacientes también tienen disfunción autonómica, y estos síntomas que ven ahí, como ser los vómitos, la diarrea, disfunción eréctil, puede incluso ocurrir en estadios iniciales de la enfermedad. La disfunción autonómica, la pérdida de peso, muy frecuentemente observada en estos pacientes. Y esto es lo que se ve entonces como resumen en la polineuropatía de las pequeñas fibras, que es clásico de estos pacientes con amiloidosis, con la variante hereditaria que produce polineuropatía. Como ven acá, existen muchas variaciones genéticas en la variación de transteratina hereditaria. Algunas variaciones genéticas tienen un fenotipo más cardíaco y otras tienen más una penetrancia más bien neurológica, pero existen muchas variantes, como ven ahí, que tienen una presentación mixta, y esto es lo que hace muy difícil el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, para resumir, los que llaman los red flags para pacientes con transteratina hereditaria con compromiso neurológico es la enfermedad progresiva, simétrica, síntomas gastrointestinales, el síndrome carpiano bilateral, enfermedad autonómica e indudablemente el compromiso cardíaco. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la amiloidosis transteratina? Las manifestaciones cardíacas deberían estar primero en la lista, porque esto nos puede orientar a que el paciente pudiera tener un compromiso con una infiltración miocárdica relacionada a la amiloidosis. El electrocardiograma es clásico, pero lamentablemente se ven en etapas más avanzadas el bajo voltaje, la imagen de un posible infarto, alteraciones de la conducción. La ecografía, los cambios son clásicos, también en general se dan en pacientes más avanzados, donde se encuentra el engrosamiento miocárdico, la disfunción diastólica, el engrosamiento valvular, derrame pericárdico, pero importante destacar que el strain puede ser incluso un dato importante que puede anteceder a los cambios estructurales clásicos de la amiloidosis. En cuanto a la resonancia magnética, se ha utilizado por muchos años el clásico resalto tardío de gadolinium en el subendocardio, pero lamentablemente la resonancia magnética es imposible de identificar el subtipo de amiloidosis con esta tecnología. Por eso, en los últimos años se ha implementado el tecnesio pirofosfato. Es un estudio nuclear que se hace en pacientes con sospecha de amiloidosis TTR, el cual tiene una sensibilidad y especificidad casi del 98%, y en estos pacientes que tienen un estudio positivo, el cual se lo designa positivo cuando es un grado 2 o 3 o un radio de más de 1.5, estos pacientes se confirma el diagnóstico sin necesidad de hacer otro estudio como ser una biopsia cardíaca. El agregado de los biomarcadores son importantes, y en como en muchos estudios, ha demostrado que uno puede identificar pacientes de riesgo, eventualmente identificar el pronóstico de los pacientes de acuerdo a una o la combinación de distintos biomarcadores. Estas son las recomendaciones de la Asociación Canadiense de Cardiología, en donde se ve que en los pacientes en los cuales se sospecha la amiloidosis cardíaca, se puede utilizar una ecografía o una resonancia magnética junto con los biomarcadores. Al mismo tiempo, recomendamos hacer el estudio para eliminar una discrasia sanguínea. Eso se hace a través de la electroforesis de sangre o de orina con inmunofijación, y determinar el radio de capa lambda, que eso es lo que se hace con el free light change. Una vez que tenemos esos estudios, uno puede ir al lado verde de la diapositiva, en donde el siguiente paso, entonces, si ya se elimina la discrasia sanguínea, uno pediría entonces un tecnesio pirofosfato, el cual, si es positivo, uno ya tiene la confirmación de amiloidosis TTR,
y lo que faltaría en ese momento es hacer el estudio genético para diferenciar entre la TTR hereditaria de la TTR senil o la variante salvaje. En aquellos pacientes entonces en los cuales el estudio de la discrasia sanguínea es positivo, son esos pacientes que pueden tener una confirmación de amiloidosis de cadenas livianas o AL amiloidosis. Estos son los pacientes que deben ser referidos a un servicio de hematología, quizá necesitan una biopsia para confirmar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, en los últimos 2 años hemos visto al menos 3 publicaciones en el New England demostrando nuevas drogas que pueden modificar el curso de la enfermedad. Acá ven 3 de las drogas que estamos actualmente utilizando en pacientes con amiloidosis TTR. Lo que ven ahí es la producción a nivel hepático de la fibra de amiloidosis con una forma tetramérica, la cual se desdobla en monómeros para transformarse en las fibras insolubles que se depositan. Entonces, las estrategias son, una, es tratar de estabilizar esta molécula mediante la utilización de estabilizadores como ser el tafamidis, o interferir en la producción de la proteína a nivel hepático a través del bloqueo o la modificación del ARN mensajero, y eso se utiliza 2 drogas que se las llaman silenciadores, que son el inotersen y el patisiran. En el tafamidis, como ven acá, existe el estudio que se publicó, que fue el estudio ATTRACT, ha demostrado que en pacientes con TTR, tanto hereditario como la variante salvaje, los pacientes que recibieron tafamidis tuvieron una reducción significativa de la mortalidad en un 32% y una reducción de la hospitalización cardiovascular en un 30%, lo cual ha cambiado un poco el manejo de estos pacientes y ahora es la droga casi de elección en los pacientes con TTR, con infiltración o compromiso cardíaco. El estudio el NeuroTTR fue un estudio que utilizó inotersen. Inotersen es uno de los silenciadores que actúa a nivel hepático. Esta droga se administra en forma subcutánea y esta droga se observó en este estudio que los pacientes que tenían TTR hereditaria con polineuropatía, como ven en las curvas, hubo una reducción significativa en la progresión de la enfermedad y una mejoría en los síntomas. En un subestudio con pocos pacientes se observó también que esos pacientes que recibían inotersen tuvieron una mejoría en algunos parámetros ecocardiográficos, como ven acá, como ser la masa ventricular, los espesores septal de la pared posterior y una mejoría en el strain. Y el último estudio que le quería mostrar es el patisiran, el estudio que utilizó patisiran, el cual también se utilizó en pacientes con TTR hereditario, con polineuropatía, y en este estudio se observó que los pacientes que estaban con patisiran tuvieron una mejoría significativa en los parámetros clínicos neurológicos. Y en un subestudio de este gran estudio, también con pocos pacientes, se observó que esos pacientes que habían recibido patisiran tuvieron una mejoría de algunos parámetros ecocardiográficos y de biomarcadores en comparación con aquellos que recibieron placebo. Entonces, ya para finalizar, la recomendación de nuestras guías demuestra que aquellos pacientes con TTR, con compromiso cardíaco, con clase funcional 1, 2 y 3, la droga actual de elección es el tafamidis, y en aquellos pacientes con polineuropatía ambulatoria, con TTR hereditaria, las 2 drogas de elección en este momento son el patisiran y el inotersen. Si bien estas drogas son puramente neurológicas, son drogas que se podrían también utilizar en los pacientes que tienen un fenotipo mixto, es decir, compromiso neurológico con compromiso cardíaco. Para manejar amiloidosis cardíaca es importante considerar que esto se hace solamente o es posible a través de un manejo interdisciplinario, y esto en todas las guías está expresado, y esto implica un compromiso con los cardiólogos, neurólogos, genetistas,
hematólogos, porque esto en realidad es una enfermedad que cubre muchos aspectos de la medicina y creo que es importante reconocer este approach para poder manejar estos pacientes. En los próximos años vamos a ver seguramente nuevos desarrollos con nuevas generaciones de silenciadores que son mucho más específicos que los que tenemos actualmente y drogas que son como esta, el AG10, que son estabilizadores similares al tafamidis, pero 10 veces más potentes. Y actualmente estamos enrolando pacientes y espero que en 1 o 2 años tengamos resultados. Estos son los estudios que estamos conduciendo acá en nuestro hospital. Y creo que ya para finalizar, si algo es importante recordar es que esta enfermedad cardíaca es potencialmente fatal e indudablemente el reconocimiento prematuro y el diagnóstico son cruciales. Las drogas que silencian el ARN están indicadas entonces en pacientes con TTR hereditario, con polineuropatía y con el fenotipo mixto, y el manejo interdisciplinario es esencial, creo, para estos manejos de estos pacientes con amiloidosis. Y como un approach práctico, primero creo que es importante identificar los red flags clínicos, luego hacer una ecografía con strain, quizá una resonancia magnética puede también ser de utilidad. El pirofosfato es esencial, agregar la parte genética para diferenciar hereditario de la variación salvaje y luego eliminar del diagnóstico el amiloidosis de cadenas livianas con los estudios que les comenté anteriormente. Una vez que tenemos eso, decidir si el paciente tiene que ser referido a un servicio de hematología para tratamiento o el paciente tiene que permanecer en el servicio de cardiología para manejo de la infiltración. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor Delgado. Muy clara. Creo que de mucho valor que nosotros empecemos a pensar realmente en la posibilidad de que nuestros pacientes tengan amiloidosis y en función de eso nos vamos a llevar muchas sorpresas. Además estamos hablando de una enfermedad que por lo menos uno de los 2 subtipos tiene un tratamiento para ofrecerle a nuestros pacientes. Vayan pensando entonces preguntas al final de las charlas, como dijimos. Vamos a pedirle al doctor Delgado que nos amplíe algunas dudas que a todos nos han generado la charla. A continuación vamos a ir con la primera charla del doctor Jorge Thierer, que lleva como título Diabetes e insuficiencia cardíaca, más que una comorbilidad. Adelante, doctor Thierer. Ahí estamos. ¿Se escucha y se ve bien? Perfecto. Bueno, primero quería decirle a Diego que la charla me pareció buenísima. La verdad que como en 20 minutos pudo presentar tanto cuerpo de conocimiento y tan bien. Bueno, vamos a hablar un poco de insuficiencia cardíaca y diabetes, ¿no? Digamos, cuando uno piensa cuál es la prevalencia de insuficiencia cardíaca en la población general, tiene cifras variables entre el 1 y el 3%. Cuando se piensa cuál es la prevalencia de diabetes, se habla de entre 4 y 8%, si bien sabemos que es muy posible que hoy por hoy tengamos una prevalencia superior al 10%. Sin embargo, pese a estas cifras de prevalencia que estamos mostrando, cuando hablamos de la prevalencia de diabetes en el contexto de la insuficiencia cardíaca, es mucho mayor que 4 o 8%. Está entre 11 y 40% en los ensayos aleatorizados y entre 25 y 45% en los registros poblacionales. De hecho, 40% en el estudio americano de carvedilol y 45% en el registro DIAR. Y cuando nos referimos a la prevalencia de insuficiencia cardíaca en la diabetes, esa prevalencia tampoco es del 1 al 3%, está entre el 12 y el 22%. De igual manera, la incidencia de diabetes en el contexto de la insuficiencia cardíaca y la de insuficiencia cardíaca en el contexto de la diabetes son mayores que en la población general.
Por ejemplo, entre los pacientes con insuficiencia cardíaca, la incidencia de diabetes está en el orden del 2% por año. Tener insuficiencia cardíaca incrementa entre 2 y 3 veces el riesgo de presentar diabetes. De igual manera, entre los pacientes diabéticos, la incidencia de insuficiencia cardíaca oscila entre el 0,2 y el 1,2% anual. Y desde el UCA-PDS conocemos que por cada 1% que aumenta la hemoglobina glicosilada, se incrementa entre un 8 y un 16% la probabilidad de presentar insuficiencia cardíaca. De hecho, podríamos decir que el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca está 2 veces aumentado en los hombres diabéticos, pero 5 veces incrementado en las mujeres diabéticas. Quiere decir entonces que, como vemos, la incidencia y prevalencia de cada una de las patologías en el contexto de la otra es mucho mayor que en la población general. Pero más allá de esta asociación estadística, podemos decir que existe una relación clínica. De hecho, los pacientes con insuficiencia cardíaca cuando son diabéticos tienen mayor compromiso funcional, se internan más y se mueren más, como vamos a ver más adelante. Y uno podría preguntarse entonces por qué existe esta relación entre diabetes e insuficiencia cardíaca. ¿Por qué los pacientes diabéticos tienen más riesgo de presentar insuficiencia cardíaca? ¿Por qué la diabetes pesa tanto en el contexto de la insuficiencia cardíaca? Y podríamos señalar algunos puntos. En principio, los diabéticos tienen mayor prevalencia de factores de riesgo, desde ya son más hipertensos, tienen más hipertrofia ventricular izquierda y eso aumenta el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. Los diabéticos tienen mayor extensión y severidad de enfermedad coronaria, en ellos la enfermedad coronaria es más extensa y más intensa, y sabemos que en Occidente la etiología fundamental de la insuficiencia cardíaca es justamente la etiología coronaria. Pero aparte resulta que los pacientes diabéticos pueden presentar una miocardiopatía específica, también vamos a hablar de eso. Y por último, resulta que los pacientes diabéticos muchas veces están subtratados. Así, por ejemplo, reciben menos inhibidores de enzima convertidora o antialdosterónicos, porque muchas veces tienen disfunción renal, y de igual manera están menos tratados con betabloqueantes por el temor que existe en muchos clínicos a que al administrar betabloqueantes se enmascaren las manifestaciones de la hipoglucemia, fundamentalmente la taquicardia y la sudoración, de manera entonces que este temor hace que los pacientes reciban menos tratamiento betabloqueante. Desde el punto de vista fisiopatológico, no tenemos mucho tiempo para dedicarnos a esto, pero es claro que el 90% de los pacientes diabéticos son diabéticos tipo 2, en los que el mecanismo predominante es el incremento de la resistencia a la insulina, y este incremento de la resistencia a la insulina se traduce en disminución de la captación de glucosa, en hiperglucemia, en aumento de la formación de ácidos grasos libres, que a su vez generan a nivel central activación del sistema nervioso simpático, y esta activación simpática favorece el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y además dijimos, los pacientes diabéticos tienen más enfermedad coronaria con una serie de fenómenos, más disfunción endotelial, un estado protrombótico, la formación de LDL pequeñas y densas, que favorecen justamente el desarrollo de aterosclerosis. Las placas de los pacientes diabéticos son placas susceptibles, hay alteración del músculo liso vascular, y debemos recordar además la formación de los productos glicosilados terminales, que están asociados justamente a mayor susceptibilidad a la ruptura de las placas coronarias, a mayor desarrollo de fibrosis y de disfunción diastólica. Suele mencionarse la presencia de una miocardiopatía diabética, que puede ser discutible porque se entiende por miocardiopatía diabética justamente la afección miocárdica que no reconoce otro origen en un paciente diabético en ausencia de hipertensión y enfermedad coronaria, y como hemos dicho, la hipertensión es un fenómeno casi universal en el contexto de la diabetes y la enfermedad coronaria es sumamente frecuente. De cualquier manera, podemos decir que los mecanismos fisiopatológicos que se mencionan para explicar lo que es la miocardiopatía diabética tienen valor aun cuando no sean causa, sino con causa del desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Entonces resulta que la fibra miocárdica del paciente diabético disminuye la utilización de glucosa, eso favorece el desarrollo de glucólisis anaerobia, disminución del pH intracelular, alteración en el manejo del calcio, un fenómeno de
de lipotoxicidad, porque la disminución de la entrada de glucosa va acompañada por un incremento del ingreso de ácidos grasos libres al interior de la fibra miocárdica y de productos de desecho que justamente generan este fenómeno lipotóxico, alterando, entre otras cosas, la función mitocondrial. Hay activación de la NADPH oxidasa, aumenta la formación de radicales libres, se activa la proteína quinasa C, que está vinculada justamente con el desarrollo de hipertrofia y arritmia. Mencionamos ya la alteración en el manejo del calcio y la formación de estos productos glicosilados terminales. O sea, que hay una serie de razones fisiopatológicas que pueden explicar el desarrollo de la miocardiopatía diabética. Desde un punto de vista de anatomía patológica, podemos mencionar la presencia de microangiopatía, de hipertrofia, fibrosis. En el contexto de la miocardiopatía diabética están activados los fenómenos de apoptosis, hay disfunción diastólica y finalmente disfunción sistólica. Fíjense, este es el primer artículo que justamente acuñó el término de miocardiopatía diabética, Rubler y colaboradores, en el año 1972, cuando estudiaron 27 pacientes con glomerulopatía diabética y encontraron en 4 pacientes el desarrollo de cardiomegalia, insuficiencia cardíaca de causa desconocida. Y así es que se empezó a pensar en la miocardiopatía diabética. Los mecanismos vinculados con el desarrollo de esta miocardiopatía son los que ya hemos mencionado y desde el punto de vista ultraestructural podemos mencionar justamente esta alteración en el manejo del calcio, la disminución del GMP cíclico, disminución de la proteína quinasa G, lo cual va asociado a disfunción diastólica, la activación de la proteína quinasa C, digamos, una serie de fenómenos entonces que explican finalmente la disfunción sistólica y diastólica. Durante mucho tiempo se pensó que la miocardiopatía diabética tenía que ver específicamente con disfunción diastólica, pero hoy sabemos que como fenotipo de expresión de esta miocardiopatía diabética puede presentarse tanto la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, donde lo fundamentalmente atacado es el endotelio, y la miocardiopatía con deterioro de función ventricular, donde el foco de ataque es justamente la fibra miocárdica. O sea que ambos fenotipos de miocardiopatía pueden presentarse en el paciente diabético. La verdad es que la miocardiopatía diabética es una condición difícil de demostrar en condiciones reales, por lo que les decía, por el hecho de que los pacientes diabéticos son generalmente hipertensos y coronarios. Hay múltiples mecanismos involucrados y, como decía, quizás sea más interesante el concepto de miocardiopatía diabética desde lo fisiopatológico que desde lo específicamente clínico. Repito, es muy difícil demostrar la presencia de miocardiopatía diabética específica en el ser humano, es más fácil demostrarla en animales de experimentación, cuando un animal se lo torna bruscamente diabético y rápidamente desarrolla una miocardiopatía. Pero repito, desde el punto de vista fisiopatológico es muy interesante pensar en todos los mecanismos que están involucrados con el desarrollo de falla sistólica y diastólica y por lo tanto con la progresión de la diabetes a manifestaciones claras de insuficiencia cardíaca. Más allá entonces de la enfermedad coronaria de la cardiopatía diabética, dijimos que la presencia de diabetes marca peor pronóstico, y esto se ha visto tanto en grandes estudios poblacionales como en estudios aleatorizados. Y hay un metaanálisis de casi 40.000 pacientes, de los cuales el 24% son diabéticos, todos con insuficiencia cardíaca, y ajustando por múltiples condiciones basales, la diabetes se asocia a un 28% de exceso de riesgo de mortalidad, repito, ajustando por condiciones basales, y a un 35% de exceso en el riesgo de internación por insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista de cómo tratar la insuficiencia cardíaca en el diabético,
la guía europea del año 2019 de diabetes nos enseña que en realidad el paciente diabético con insuficiencia cardíaca debe tener un tratamiento de insuficiencia cardíaca similar al del paciente no diabético, en lo que refiere a la utilización de antagonistas neurohormonales y en lo que tiene que ver incluso con terapias más avanzadas como, de ser necesario, la resincronización, la colocación de un cardiodefibrilador o la cirugía coronaria. Pero vamos a ir quizá a lo que tiene mayor interés últimamente, que es lo que se refiere a el empleo de drogas hipoglucemiantes en los pacientes diabéticos y de qué manera repercuten en el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y esta diapositiva muestra entonces las diferentes drogas que se han empleado a lo largo del tiempo para tratar la diabetes, y muy brevemente diremos que en lo que hace a la insulina, vamos desde estudios con efecto neutro hasta otros donde pareciera que la insulina se asocia a peor pronóstico en el contexto de la diabetes con insuficiencia cardíaca, pero siempre es cierto que los pacientes insulinizados son los pacientes más graves y no podemos decir que haya un efecto independiente de la diabetes de la insulina para empeorar el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes. Algo similar sucede con las sulfonilureas. Como clase están vinculadas a peor evolución, pero vale la pena recordar que no todas las sulfonilureas generan el mismo efecto y que probablemente la glibenclamida es claramente perjudicial, mientras que estudios con glimepirida o gliclazida no han demostrado que empeoren el pronóstico del diabético con insuficiencia cardíaca. En el caso de la metformina, nuevamente, como en los casos anteriores, no contamos con ensayos aleatorizados, pero un metaanálisis de estudios observacionales sugiere que la metformina se asocia a mejor pronóstico en el contexto de la diabetes con insuficiencia cardíaca. Esto es, que los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca tratados con metformina parecieran tener mejor pronóstico que los tratados con sulfonilureas o insulina. Pero repito, se trata de estudios observacionales no aleatorizados. En el caso de las tiazolidindionas, se ha demostrado, sí, claramente que aumentan el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, por eso están contraindicadas en el tratamiento del paciente diabético predispuesto a desarrollar insuficiencia cardíaca. El paciente añoso, el paciente hipertenso, el que tiene hipertrofia ventricular izquierda y el que ya tiene insuficiencia cardíaca, condiciones en las que el uso de tiazolidindionas está proscripto. Respecto de los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, las gliptinas, podemos decir que en muchos estudios el efecto ha sido neutro, pero la saxagliptina ha demostrado un exceso de riesgo del desarrollo de insuficiencia cardíaca, y cuando vamos finalmente a metaanálisis respecto del efecto de las gliptinas en los pacientes diabéticos, parecieran asociarse a cierto exceso de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca del orden del 10 al 15%, y por ese motivo es que suele desaconsejarse el uso de gliptinas en los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca. Y llegamos, por último, a las drogas que más recientemente se han desarrollado y que han cambiado la historia en el tratamiento de la diabetes, porque algunos de los miembros de las diferentes familias han demostrado reducción hasta de la mortalidad total, tal como sucede con la empagliflozina entre las gliflosinas y con el liraglutide entre los análogos del agonista GLP-1. Pero en líneas generales, tanto una como otra familia se asocian a reducción de la mortalidad cardiovascular y se asocian a disminución de los eventos adversos cardiovasculares mayores. En lo que tiene que ver específicamente con insuficiencia cardíaca, se dijo durante mucho tiempo que los análogos GLP-1 no generaban reducción de la incidencia de insuficiencia cardíaca, pero un metaanálisis reciente con casi 55.000 pacientes nos muestra una reducción bastante pobre en el límite de la significación estadística, una reducción del 9% con un intervalo de confianza que llega incluso a una reducción de solamente el 1%. Frente a esta reducción tan pobre del desarrollo de insuficiencia cardíaca con los GLP-1, lo cierto es que las gliflosinas, como vamos a ver, han demostrado consistentemente reducir la incidencia de insuficiencia cardíaca en forma notable, con reducción en metaanálisis que supera el 30%. ¿Cómo actúan las gliflosinas?
brevemente, actuando sobre el cotransportador sodio-glucosa 2, que está presente a nivel del tubo contorneado proximal, y generando entonces una disminución de la reabsorción de sodio y de glucosa, de manera que se genera glucosuria y natriuresis. La glucosuria se acompaña entonces de una disminución de la hemoglobina glicosilada, un efecto antiinflamatorio y antiaterosclerótico, balance calórico negativo, pérdida de peso, disminución de la grasa epicárdica. La natriuresis, lógicamente, se acompaña de disminución de la tensión arterial, disminución de la rigidez arterial, disminución del volumen plasmático, hemoconcentración, y un efecto muy importante es el que tiene que ver con el hecho de aumentar nuevamente la llegada de sodio a la mácula densa y de esa manera disminuir la vasodilatación de la arteriola aferente, que es característica de los pacientes diabéticos. En condiciones normales, resulta que al aumentar la reabsorción de sodio y glucosa por un aumento en la expresión del cotransportador sodio-glucosa 2, disminuye la llegada de sodio a la mácula densa, eso es sensado por la mácula densa y se traduce en vasodilatación de la arteriola aferente, porque la mácula densa interpreta que está llegando poco sodio porque hay bajo volumen minuto. Resulta entonces que esta vasodilatación de la arteriola aferente aumenta la presión de filtración glomerular y a lo largo del tiempo esta hiperfiltración glomerular se traduce en deterioro progresivo de la función renal, en nefropatía diabética. Cuando los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa 2 generan nuevamente un aumento de la llegada de sodio a la mácula densa, todo este mecanismo se revierte de manera que disminuye la presión de filtración en el interior del glomérulo. Las glifosinas, los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa 2, inhiben la mayor parte de la absorción de sodio y glucosa a nivel de este cotransportador. Y la verdad es que en general fueron inicialmente testeadas para demostrar su no inferioridad. Desde que las glitazonas habían demostrado justamente que empeoraban el pronóstico de los pacientes cardiovasculares, un famoso metaanálisis de Nissen del año 2008, que hablaba incluso de exceso de riesgo de infarto y de mortalidad, la FDA comenzó a exigir que en el tratamiento de la diabetes se demostrara primero que las drogas que se testeaban no generaban incremento del riesgo cardiovascular y recién después que demostraran superioridad. Así que aparecieron todos los estudios de no inferioridad bajo cuyo influjo crecieron, por ejemplo, las gliptinas. Con este mismo esquema de demostrar primero no inferioridad y después superioridad, es que se testeó la empaglifosina en el año 2015. La empaglifosina fue testeada en pacientes diabéticos tipo 2 que tuvieran todos enfermedad cardiovascular establecida, 100% de pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular. Se testeó primero la no inferioridad y después la superioridad, pero el estudio debió ser suspendido porque claramente empaglifosina resultó ser superior al placebo, de manera que demostró una reducción del MACE, punto final combinado de muerte cardiovascular, infarto no fatal y accidente cerebrovascular no fatal, pero fíjense también una reducción muy marcada de la muerte de causa cardiovascular, de la mortalidad total, revolución en el tratamiento de la diabetes. Hasta ese momento ningún hipoglucemiante había demostrado reducción de la mortalidad de todas las causas y miren qué notable la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, un hazard ratio de 0,65, esto es un 35% de reducción de la incidencia de insuficiencia cardíaca. Como la empaglifosina no pudo demostrar reducción específica del infarto o del ACV, se pensó que tal vez la reducción de la mortalidad cardiovascular tenía que ver justamente con esta reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Se demostró también reducción en la progresión del deterioro de la función renal. Más adelante conocimos el estudio CANVAS con otra glifosina, la canaglifosina. En este caso, los pacientes en el 66% de los casos tenían enfermedad cardiovascular, pero en el 33% de los casos no la tenían. De manera entonces que era una población algo menos enferma, la del estudio CANVAS, que la del estudio EMPA-REG. ¿Y qué fue lo que vimos? Nuevamente, con otra glifosina, reducción del MACE, de muerte cardiovascular, infarto no fatal o ACV no fatal. No se pudo demostrar específicamente, como en el caso anterior, reducción de la mortalidad cardiovascular o de la mortalidad total, pero sí volvimos a ver una reducción muy importante de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y del deterioro de la función renal. Pacientes menos enfermos, pero igual reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca.
Y más tarde conocimos el estudio DECLARE, donde solamente el 40% de los pacientes tenían enfermedad cardiovascular establecida, el 60% tenía solamente factores de riesgo, o sea, pacientes menos enfermos incluso que los de Canvas. ¿Y qué fue lo que vimos? Que no se pudo demostrar reducción de MACE, pero sí se verificó una reducción de un punto final combinado de muerte cardiovascular más hospitalización por insuficiencia cardíaca, que en realidad se debió específicamente a la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y al igual que en los casos anteriores, reducción del deterioro de la función renal. O sea, hasta ahora, tres grandes estudios en pacientes diabéticos tipo 2, los más enfermos los del estudio EMPA-REG, menos enfermos los del Canvas, menos aún los del estudio DECLARE, diferencias en lo que hace a poder demostrar reducción de MACE o de mortalidad cardiovascular, pero ninguna duda acerca de que las glifosinas reducen por arriba del 30% la incidencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca y la incidencia de deterioro de la función renal. Los autores del DECLARE demostraron más adelante que si trabajaban con pacientes más graves dentro de su estudio, o sea, pacientes con infarto previo o pacientes que tuvieran deterioro de función ventricular, también la dapaglifosina, al igual que la empaglifosina, era capaz de demostrar reducción de la mortalidad cardiovascular y de la mortalidad total. Entonces surgió la idea de que en realidad la diferente capacidad de las drogas para demostrar reducción de mortalidad total y cardiovascular tenía que ver con el diferente perfil de riesgo de los pacientes incluidos. Todos enfermos cardiovasculares en el estudio EMPA-REG, solo el 40% de enfermos cardiovasculares en el estudio DECLARE, que cuanto más graves los pacientes, más fácil demostrar reducción de MACE, de mortalidad cardiovascular y total. Y de hecho, un metaanálisis de los tres grandes estudios que mencionamos demostró que la reducción de MACE se da solamente en los pacientes con enfermedad aterosclerótica establecida, pero que la reducción de insuficiencia cardíaca y disfunción renal se da en todos los pacientes, tengan enfermedad cardiovascular o tengan solamente factores de riesgo. Conocimos luego dos estudios más, el estudio Credence, que es canaglifosina en pacientes con nefropatía diabética, donde no se pudo demostrar una reducción significativa de la mortalidad de todas las causas y la reducción de la muerte cardiovascular estuvo en el límite de la significación. Hubo sí un efecto nefroprotector claro y nuevamente una reducción de casi el 40% en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Esto es, nuevamente, una reducción muy importante de este punto final. Y acabamos de conocer en el Congreso de la Asociación Americana de Diabetes del 2020 los resultados del estudio VERTIS con ertuglifosina en pacientes muy enfermos también, diabéticos tipo 2, con un porcentaje importante de enfermedad cardiovascular y con una mortalidad anual similar a la del estudio EMPA-REG, esto es, con el mismo grado de severidad en el pronóstico, pero donde la ertuglifosina no pudo demostrar ni reducción de MACE, ni reducción de muerte cardiovascular, ni de muerte total, y esto entonces nos plantea una duda. Al final, ¿tienen todas las glifosinas el mismo efecto y la diferencia depende del perfil de riesgo de los pacientes? ¿O será que realmente hay diferencia entre las diferentes glifosinas en lo que tiene que ver fundamentalmente con reducción de muerte cardiovascular y muerte total? Y digo eso porque en lo que tiene que ver con insuficiencia cardíaca, fíjense ustedes, la ertuglifosina coincidió con el resto de las glifosinas, una reducción marcada del 30% en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los autores del estudio VERTIS, quizá para vincular a la ertuglifosina con el resto de las glifosinas, ya que en realidad a título individual no le fue tan bien como a las otras, presentan un metaanálisis de los 5 grandes estudios que les he mostrado, y en este metaanálisis, fíjense, en lo que tiene que ver con MACE, las glifosinas reducen un 10% la incidencia de MACE. Pero fíjense dónde está VERTIS, una reducción de riesgo nula, y dónde queda, por ejemplo, empaglifosina o canaglifosina. Lo mismo sucede con la muerte cardiovascular, una reducción del 15% en la muerte cardiovascular, pero que solo es estadísticamente significativa en realidad
para el estudio EMPA-REC con empaglifosina, y fíjense que la heterogeneidad es bastante alta, 64%, abriendo la duda acerca de si no habrá realmente diferencia entre glifosinas. Pero cuando vamos a la hospitalización por insuficiencia cardíaca, fíjense la coincidencia, una reducción similar en los 5 estudios con una heterogeneidad del 0%. Esto significa que podremos discutir si las glifosinas difieren en su efecto sobre otros puntos finales más duros, pero lo que tiene que ver con la insuficiencia cardíaca, el efecto es similar para todas ellas. Y lo mismo sucede con la disfunción renal. Lo que vemos en estudios randomizados se ha visto también en el mundo real, en diferentes registros, en el registro CVD Real, con más de 100.000 pares de pacientes tratados con glifosinas o con otras drogas, encontramos que las glifosinas se asocian a una reducción de casi el 40% para la hospitalización por insuficiencia cardíaca y de casi el 50% para la mortalidad. Y lo mismo que vemos en el CVD Real, en pacientes fundamentalmente de Europa Occidental y Estados Unidos, lo vemos también en el CVD Real 2, que incluye a Canadá, Israel, Singapur, Japón y Corea. Efectos similares en diferentes países. ¿Con qué entonces fenómenos parece vincularse este efecto tan notable de las glifosinas en lo que tiene que ver con la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca? Bueno, muchos de los mecanismos que ya les mencioné, la disminución de la rigidez arterial, la natriuresis, la disminución del volumen plasmático, la disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina teniendo un efecto neutro sobre el sistema nervioso simpático, la preservación de la función renal, que a mi entender es fundamental, el efecto antiinflamatorio, antieterosclerótico, el aumento del hematocrito por hemoconcentración, pero también por aumento en la producción de eritropoyetina, y el bloqueo del intercambiador sodio-hidrógeno, un intercambiador que favorece la reabsorción de sodio, cuando es el intercambiador sodio-hidrógeno 3 a nivel renal y cuando es el intercambiador sodio-hidrógeno 1 a nivel miocárdico. Y se postula que esta disminución de la entrada de sodio al interior de la fibra miocárdica se traduce en una disminución de los fenómenos de hipertrofia ventricular y de autofagia. De manera entonces que sería una manera de favorecer justamente a la fibra miocárdica y preservar el desarrollo de insuficiencia cardíaca. La guía europea de fines la guía americana y el consenso con la Sociedad Europea de fines del año 2018 subió a las glifosinas en la consideración general. Nos dijo que la primera línea de tratamiento para tratar a los pacientes diabéticos era justamente dieta, ejercicio y metformina. Si no se alcanzaba el objetivo de hemoglobina glicosilada buscado, entonces, en el caso de que el paciente tuviera enfermedad aterosclerótica o disfunción renal, había que pasar directamente a un agonista GLP-1 o a una glifosina. Y si lo que predominaba era la insuficiencia cardíaca, específicamente una glifosina. Fíjense que drogas que habían sido testeadas para no inferioridad terminaban subiendo al segundo lugar después de la metformina. Pero llega la guía europea de mediados del año pasado, de la Sociedad Europea de Cardiología, y oh sorpresa, los inhibidores de SGLT2 ahora son recomendados para reducir la hospitalización por insuficiencia cardíaca con una indicación de tipo 1A, mientras que la metformina, que era la droga recomendada por los europeos hasta el año pasado, pasa a ser ahora una droga con una indicación 2A con nivel de evidencia C. Quiere decir que, entonces, para las últimas guías de tratamiento, y Diego nos podrá decir que lo mismo sucede en la guía de la Sociedad Canadiense, las glifosinas pasan al primer lugar para tratar a los pacientes diabéticos, específicamente cuando tienen insuficiencia cardíaca. Todo este mecanismo tan favorable acerca de la prevención en el desarrollo de insuficiencia cardíaca lleva entonces a que se piense, ¿será que las glifosinas actúan solamente en pacientes diabéticos? Y finalmente el efecto sobre la hemoglobina glicosilada es pobre, 0,3, 0,4%, y no parece vinculado a la prevención del desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Si todo este efecto tan beneficioso de las glifosinas va más allá de su efecto hipoglucemiante, ¿habrá que esperar que el paciente sea diabético para tratarlo? ¿Servirán las glifosinas también en pacientes no diabéticos?
Y a partir de este concepto de que lo más importante para las glifosinas pareciera ser el desarrollo, inhibir el desarrollo de la insuficiencia cardíaca y mejorar el pronóstico en este aspecto, es que surge un estudio, el estudio DAPA-HF, que se plantea estudiar pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección, sean diabéticos o no diabéticos, y probar en ellos el efecto de la dapaglifosina en dosis de 10 miligramos o placebo. El estudio DAPA-HF, entonces, incluye pacientes con fracción de eyección de menos del 40%, que tengan un NT-proBNP mayor de 600 picogramos mililitro, más de 200 si estuvieran internados, más de 900 picogramos mililitros si tienen fibrilación auricular, y que estén en clase funcional 2 a 4. Comparan estos pacientes, repito, con baja fracción de eyección, dapagliflozina con placebo, y tiene un punto final que es muerte cardiovascular o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, entendido como el hecho de internarse por insuficiencia cardíaca o tener que ir a la guardia para recibir diurético endovenoso. Como ven en la diapositiva, casi 2/3 partes de los pacientes están en clase funcional 2, la mediana de fracción de eyección es del 30%, el NT-proBNP 1450 picogramos mililitro, más de la mitad de los pacientes de etiología isquémica. Son pacientes que casi en la mitad de los casos han estado hospitalizados por insuficiencia cardíaca, casi el 40% tiene fibrilación auricular, hay un 42% de pacientes diabéticos, pero hay un 3% de pacientes en los que se diagnostica diabetes durante el seguimiento del estudio, de manera que en total podemos decir 45% de diabéticos, 55% de no diabéticos. Una función renal relativamente preservada, 65 mililitros minuto, pacientes muy bien tratados, fíjense, casi un 94% de pacientes tratados con IECA, bloqueantes de receptores de angiotensina o sacubitril/valsartán. Específicamente para sacubitril/valsartán, 11% de los pacientes. 96% de los pacientes tratados con betabloqueantes, 71% de los pacientes tratados con antialdosterónicos. Es el estudio en insuficiencia cardíaca que tiene el mejor tratamiento en condiciones basales que se haya publicado hasta el momento. ¿Y qué es lo que sucede en el estudio DAPA-HF? Con un seguimiento mediano de solamente 18 meses, el estudio suspendido, porque se demuestra una reducción significativa del punto final, muerte cardiovascular más empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, del orden del 26%, 30% de reducción en la hospitalización, hay un 18% de reducción en la muerte cardiovascular, y en lo que tiene que ver con la muerte de todas las causas, no se puede presentar el valor de P porque forma parte de un análisis exploratorio, pero vemos que la dapaglifosina se asocia a una reducción de la mortalidad del orden del 17%. Y esto es claramente llamativo porque por primera vez nos encontramos con una droga que, no siendo antagonista neurohormonal, reduce la mortalidad total en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Hasta este momento nos manejamos siempre con el modelo neurohormonal de la insuficiencia cardíaca, que nos dice que justamente son los antagonistas neurohormonales los que bajan la mortalidad cuando hay baja fracción de eyección, pero el estudio DAPA-HF con dapaglifosina nos viene a presentar una droga que, por mecanismo no totalmente desentrañado, porque los estudios mecanísticos hasta el momento no nos han dado una respuesta clara, nos muestra, sin embargo, que hay una droga que por otro mecanismo es capaz de reducir la mortalidad en la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. La incidencia de eventos adversos es pobre, la incidencia de hipoglucemias de solamente el 0,2%, la incidencia de cetoacidosis diabética prácticamente despreciable, es baja la incidencia de fractura y amputación y similar con glifosina o placebo, y también es baja la incidencia de depresión de volumen. Ahora, ¿con qué se vincula este efecto tan notable en lo que tiene que ver con reducción de insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular y total? Fíjense, con efectos más bien pobres en lo que tiene que ver con hemoglobina glicosilada, corregido por el placebo, una reducción de solo el 0,2% en la glicosilada, un aumento de 2,4% en el hematocrito, una disminución de solo 300 picogramos mililitro en el NT-proBNP y una reducción de menos de 1 kilogramo de peso. Siempre repito, ajustando respecto del placebo.
Y se ve que en general el efecto parece algo más notable en los pacientes en clase 2 que en clase funcional 3-4, pero para el resto de los subgrupos no hay diferencia en lo que tiene que ver con el análisis del efecto. Y uno podría decir, bueno, en realidad lo que pasa es que casi la mitad de los pacientes eran diabéticos y el efecto se debe haber dado en los diabéticos. Pero fíjense, dividiendo en tercilos de hemoglobina glicosilada, menos de 5,6, 5,7, 5,9 o más de 6, se ve que la reducción de riesgo es similar. O sea, la reducción de riesgo en el estudio de APA-HF no depende de la presencia de diabetes, es similar en diabéticos y en no diabéticos, y es similar también en lo que hace la magnitud de la reducción de riesgo en los medicados y no medicados con sacubitril/valsartán. Estos son estudios subsidiarios que podemos pasar de largo, que tienen que ver con la calidad de vida y la edad, la mejoría de la calidad de vida y el hecho de que no hay diferencia según la edad. Y simplemente para mostrarles dos estudios, los dos estudios que en los últimos 5 años han demostrado reducir la mortalidad en el contexto de la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. El Paradigm y el DAPA-HF, Paradigm con sacubitril/valsartán, DAPA-HF con dapaglifosina. Si les parece, voy a dejar esta diapositiva para la semana que viene cuando hablemos justamente de sacubitril/valsartán y tengamos la información completa. Tienen que ver todos los mecanismos que mencionamos hasta acá con la reducción de la insuficiencia cardíaca en los pacientes diabéticos y no diabéticos. Y la verdad que hay dudas, porque para cada uno de estos mecanismos que mencioné hay comentarios que se podrían hacer para discutir la importancia de los mismos, desde el aumento de la eritropoyetina hasta la disminución del volumen plasmático, etcétera. Y hay quienes postulan que en realidad el efecto de las glifosinas es un efecto mucho más primario, específicamente sobre la fibra miocárdica, ejerciendo efecto antiinflamatorio, disminuyendo el estrés oxidativo, ejerciendo un efecto antiapoptótico y mecanismos vinculados, como decía, con la absorción de sodio y la autofagia. De manera entonces que para completar y terminar ya entonces la exposición, este estudio es una novedad en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, nos muestra un efecto, una droga por fuera del modelo neurohormonal. No sabemos todavía cuáles son los mecanismos realmente involucrados. No todo lo que tenga que ver con el efecto de las glifosinas en pacientes no diabéticos está dicho. Estamos esperando los resultados del estudio de LIVER con dapaglifosina en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y de los estudios EMPEROR con empaglifosina en fracción de eyección preservada y en fracción de eyección reducida. Pero si los resultados de estos estudios fueran congruentes, al menos en lo que tiene que ver con la fracción de eyección reducida con los del DAPA-HF, estaríamos verdaderamente en presencia de una revolución en el contexto del tratamiento de la insuficiencia cardíaca y en una revalorización del modelo neurohormonal, entendiendo que ya no basta por sí solo para explicar lo que les pasa a los pacientes. Lógicamente, se espera los resultados de estos estudios para implementarlos en las guías. Bueno, los canadienses ya han implementado la utilización de glifosinas, y otras guías, como por ejemplo la guía de la Sociedad Europea, todavía esperan resultados de más estudios. Sabemos que la FDA ha aprobado recientemente a la dapaglifosina para tratar a pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección, justamente para reducir la incidencia del punto final combinado muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, y habrá que ver finalmente cuál resulta ser la adopción por parte de la comunidad médica. Así que bueno, muchas gracias por la paciencia. Bueno, muchas gracias, doctor Thierer. Realmente siempre hay que estar muy atento cuando usted da una charla porque es súper dinámico y la información es toda súper aprovechable. Felicitaciones, muchas gracias. Y vamos a transmitir algunas preguntas que nos están llegando. La primera es para el doctor Delgado. Y la pregunta es en cuanto a la prevalencia elevada que se ha visto de amiloidosis en pacientes que tienen una valvulopatía aórtica severa del subtipo bajo flujo, bajo gradiente. En esos casos, ¿ustedes cómo proceden? ¿Van directamente a tratar de descartar amiloidosis? ¿Cómo sería el esquema? Sí, gracias por la pregunta y felicitaciones, Jorge, por la presentación excelente.
la incidencia en estos pacientes es alta. En general, estos son pacientes añosos con enfermedad valvular y lo que se ha visto en un estudio reciente en pacientes que fueron sometidos a TAVI, que casi el 20% de estos pacientes tenían amiloidosis de transteratina. Nosotros no tenemos un protocolo para analizar estos pacientes en forma sistemática antes de una valvulopatía, antes de una cirugía o de un TAVI. En algunos centros en Canadá, un estudio nuclear de pirofosfato y tecnesio para poder identificar eventualmente estos pacientes. Pero no existe en las guías actuales una recomendación. Yo diría que en estos pacientes, si son añosos y tienen alguna de los red flags que había comentado y tienen insuficiencia cardíaca con función preservada, yo creo que es importante hacer por lo menos una ecografía en un laboratorio con experiencia en amiloidosis, hacer un strain y eventualmente hacer un estudio de pirofosfato tecnesio. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo se sigue a los pacientes que tienen diagnóstico de amiloidosis transtiretina? Excelente pregunta. Nosotros lo que hacemos en estos pacientes lo seguimos cada 6 meses con ecocardiograma, strain, biomarcadores. Lo que hemos visto que algunas de los subtipos de amiloidosis, particularmente los que tienen TTR hereditaria, y dentro del TTR hereditaria, algunas de las variantes genéticas son mucho más agresivas y pueden tener una progresión muy rápida. Por eso nuestra recomendación es siempre verlos cada 6 meses. Algunos pacientes que no tienen función deprimida, que están bien, que no tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, eventualmente se podrían ver cada año con una ecografía y biomarcadores. Perfecto. ¿Tienen alguna preferencia por algún tipo de biomarcador en particular? No, nosotros hacemos sistemáticamente BNP y troponinas. Nosotros habíamos publicado hace más de 10 años en pacientes con amiloidosis y mieloma que aquellos que tenían un BNP más de 300 y una troponina también elevada era marcador de pronóstico muy pobre en estos pacientes. En general, en el caso de amiloidosis AL, les iba muy mal luego del trasplante de médula ósea. Por ese motivo, nosotros trabajamos junto con el Centro Oncológico de Princess Margaret y hacemos sistemáticamente cada 6 meses biomarcadores, BNP y troponina. Una más para ustedes. ¿Qué experiencia por tienen supuesto. en trasplante cardíaco y amiloidosis? Perdón, ¿otra vez? Trasplante cardíaco y amiloidosis. Ok. En cuanto al trasplante cardíaco dentro del contexto de AL amiloidosis, se puede hacer solo en aquellos pacientes que tienen compromiso cardíaco, sin compromiso extracardíaco y con una meta ósea con menos del 5% de células plasmáticas. Esto es, nosotros seguimos el protocolo de la Clínica Mayo, que es muy estricto, pero si haciendo eso, estos pacientes, el pronóstico es relativamente similar a pacientes sin amiloidosis. En general, estos pacientes tienen que ser sometidos a un trasplante de médula ósea entre 6 meses y 1 año luego del trasplante cardíaco. En cuanto al trasplante cardíaco en el contexto de TTR, es factible. En general, estos pacientes les va bien. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estos pacientes hay que seguir monitoreando la parte hepática porque en general uno no remueve el problema que es la producción de la proteína a nivel hepático. Y hemos tenido bastantes pacientes que han tenido recurrencia a largo plazo porque el hígado todavía sigue activo. En algunas situaciones se puede considerar el trasplante combinado hepático y cardíaco. De esa manera se elimina el lugar donde se produce la proteína. Pero sí, es factible, con buenos outcomes, con pronóstico más bien reservado en pacientes con AL amiloidosis, a menos que se siga un protocolo muy estricto. Ahora para el doctor Thierer nos llegan algunas preguntas.
En vista de los rotundos resultados del estudio DAPA-HF, ¿usted cuál cree que debería ser la introducción de este fármaco en el esquema terapéutico de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿En qué pacientes y en qué momento? Doctor, no se escucha, ¿estará silenciado? ¿Ahora? Perfecto. Bien. Frente a los resultados del estudio DAPA-HF, digamos, uno puede adoptar diferentes posturas. Uno puede ya tomar el resultado del estudio DAPA-HF como un resultado definitivo y entender que entonces las glifosinas deben formar parte del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección. Y yo diría que en general hay una tendencia en ese sentido, ¿no? Digamos, es lo que se ve en algunas guías de práctica, es lo que ha hecho la FDA, pero hay otras sociedades que quizá prefieren ser un poco más cautas. Digamos, esperar el resultado del estudio EMPEROR con empalifosina en fracción de eyección reducida, ver qué es lo que sucede con los estudios en fracción de eyección preservada. Recientemente se ha publicado un estudio muy interesante que se refiere a lo que es la cuádruple terapia, ¿no? Digamos, ya considerando que el tratamiento de elección para los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida incluye un beta bloqueante, un antialdosterónico, el sacubitril/valsartán y una gliflozina, ¿no? Pero repito, bueno, hay diferentes posturas. Nosotros todavía no hemos empezado en Argentina a tratar sistemáticamente a los pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección con gliflosinas, pero hay muchos cardiólogos que ya lo están haciendo, digamos, considerando que la evidencia es suficiente. Faltará que se expidan las sociedades científicas, faltará que se expidan sociedades rectoras a nivel internacional, pero me parece, mi modesto entender, que es algo indetenible. Digamos que sin duda las gliflosinas van a formar parte ahora, dentro de 2 meses o dentro de 4, del tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La evidencia de todos los estudios en diabetes, a lo que se suma lo de DAPA-HF, es consistente, digamos, en lo que tiene que ver específicamente con insuficiencia cardíaca no hay ninguna duda acerca de la reducción de la incidencia. Y yo diría más, como vemos en el DAPA-HF, la mitad de los pacientes casi eran diabéticos. La prevalencia de diabetes es tan alta en el contexto de la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, que ahí ya tenemos todo un cuerpo de pacientes en los que podríamos empezar a usar la droga sin tener ninguna discusión sobre si está incluida antes o a destiempo. ¿Me explico? Nos quedaría la discusión precisa sobre el valor en el paciente con fracción de eyección reducida y no diabético. Pero me parece que, repito, la evidencia es tan fuerte, tan consistente, y dentro de poco vamos a conocer los resultados del EMPEROR con fracción de eyección reducida, o sea que estamos hablando de cuestiones a una realidad indiscutible. No sé qué piensa Diego ahí, que lo veo. No, nosotros en la recomendación que tenemos acá en Canadá es que los pacientes con fracción de eyección menos del 40% e insuficiencia cardíaca con diabetes, la recomendación es iniciar dapaglifosina. Es una recomendación de alto nivel y con alta evidencia. Como decís vos, lo que es hasta el momento una recomendación condicional es en aquellos pacientes que no tienen diabetes. Pero te diría que estamos a un nivel de casi considerar pacientes para terapia cuádruple en este momento. Entonces, está casi al mismo nivel que el sacubitril/valsartán. ¿Cuál iniciamos primero? Ese es el debate, pero yo creo que como vamos y como estás diciendo vos, la proyección es que en los próximos 6 meses, un año, vamos a estar hablando de 4 terapias en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Al respecto, justamente, ¿no?
Yo creo que la pregunta que se ha popularizado ahora y la que a todos les gusta hacer, ¿no? Y cada vez que te sentás a hablar del tema, siempre surge lo mismo, es ¿y con cuál empezás? ¿Sacubitril valsartán o la griflosina, ¿no? Sí, Eh, y a mí a veces me parece que me hace acordar mucho a lo que pasaba con hace 20 años. ¿Vos con qué empezás? ¿Con betabloqueantes o con enalapril? ¿No? sí, Y era toda una discusión que hasta motivó un estudio, el CIVIS-3, donde se randomizó a los pacientes a empezar con una droga y seguir con la otra. Y yo pensaba, ¿vale la pena, digamos, una cosa es si uno dice, voy a empezar con una droga y la próxima la voy a instaurar dentro de un año? Entonces, bueno, estoy perdiendo mucho tiempo. Pero si uno en el fondo decide, voy a empezar con una droga y probablemente dentro de un mes y medio, 2 meses, también le esté poniendo la otra droga al paciente. Eh, es tan, pero tan importante decidir si con uno primero u otro después. Yo a veces pienso, si el paciente es un paciente diabético y yo realmente tuviera que elegir con cuál empezar, diría, bueno, si es un diabético, tal vez empiezo con la gliflosina y después le agrego el sacubitril/valsartán. Y si es un no diabético, bueno, quizá depende un poco de la presión arterial. Si el tipo tiene 80 de sistólica, tal vez también empiece primero con la gliflosina, pero si tiene 130 de sistólica, pueda empezar con el sacubitril/valsartán. Dependerá de la función renal, dependerá de la severidad del cuadro, pero digamos, es como todo. Yo no es que al paciente estoy decidiendo dejarlo con una droga sí y la otra no. Estoy viendo simplemente con cuál empiezo, pensando que rápidamente tengo que agregarle la otra para tener un tratamiento completo. Y de hecho, estas dos drogas tampoco, digamos, por sí solas le van a salvar la vida a nadie si no van acompañadas del betabloqueante y del antialdosterónico. Quiero decir que se generan entonces a veces discusiones un poco bizantinas que tienen que ver con cuánto nos gusta a los médicos discutir y ponernos a elaborar teorías sobre cosas que desde el punto de vista práctico se resuelven más fácil. Habrá pacientes que tengan contraindicación para recibir algún tipo de droga, quizá tenga que ser cuidadoso con la asociación de ambas en el paciente con disminución del clearance, quizá un paciente que tiene 30 mililitros o 35 mililitros minuto, bueno, es un paciente en el que sí tengo que ser más cuidadoso a la hora de poner una u otra, porque, bueno, las dos pueden acompañarse de efectos adversos con bajo clearance, pero digamos que en líneas generales, me parece que más que preocuparnos por todo eso, es bueno ponernos felices, en el sentido de que, bueno, tenemos más alternativas de tratamiento y digamos, y sabemos que al paciente lo podemos beneficiar más. ¿Cuál es sí el problema que realmente veo, más allá de un problema económico? Un problema médico, un problema económico, un problema socioeconómico. Digamos, de qué manera diferentes coberturas y diferentes pacientes con diferente ubicación en el estrato social pueden acceder a todo el tratamiento. Y eso ya depende del sistema de salud en cada país, de cómo está cubierto el paciente en cada país. Es un paciente que tiene, por ejemplo, nosotros acabamos de analizar en un registro de insuficiencia cardíaca que tenemos que presentar de pacientes ambulatorios, predictores independientes del uso de sacubitril/valsartán. Respecto de enalapril, todos con baja fracción de eyección, ¿por qué el médico a uno le da enalapril y al otro le da sacubitril/valsartán? ¿No? 2/3 de los pacientes en este registro tienen enalapril, de los de baja fracción de eyección, y 1/3 tiene sacubitril/valsartán. Y vos te fijás, ni la presión arterial, ni la función renal, ni la creatinina, ni el potasio, ni la data de la diabetes, ni la clase funcional, ni la fracción de eyección, la cobertura médica. Y si el paciente es un paciente particular, su chance de estar medicado con sacubitril/valsartán respecto de un paciente de cobertura estatal es 4 veces más. Y si tiene un prepago es 2 veces más. Entonces, bueno, hay cosas que quizá no se exceden y quizá no sean muchas veces factores médicos, sino este tipo de factores los que terminan decidiendo a qué medicación, en nuestro país por lo menos estoy hablando porque cada sistema es diferente, pero a qué puede acceder el paciente. Clarísimo, sí, perfecto. Vamos, se nos está acabando el tiempo, pero algún concepto puntual en cuanto a, como usted decía, doctor
la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca se ha ido aprendiendo cada vez más y pasamos del esquema básico de la inhibición del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, a lo que hacen a los péptidos natriuréticos, y ahí el paradigma se habrá demostrado efecto beneficioso, al punto tal de que hoy en día, si sacáramos de lado el factor económico, nadie dudaría que es el fármaco a iniciar en nuestros pacientes y no los IECA. La dapaglifosina, que tiene otro mecanismo de acción, incluso algunos otros mecanismos que todavía no se dilucidaron, pero sí que tiene efectos distintos, digamos, a esta terapia clásica. ¿Cree usted que va a ser que sea beneficiosa en los pacientes que tienen FEBI preservada, que es una enfermedad bien distinta y que se ha estudiado? El Paragon tampoco mostró evidencia. ¿Cree que va a funcionar, que va a dar en este grupo de pacientes? Yo soy en Argentina el investigador principal del DELIVER, que es la dapaglifosina en fracción de eyección preservada. Así que yo debiera ser muy optimista, pero pero no termino de ser totalmente optimista porque lamentablemente la historia de todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuando pretendió reproducirse en fracción de eyección preservada, fue una sucesión de datos desalentadores o no tan... yo tuve oportunidad de preguntarle esto directamente a McMurray, porque me lo encontré y le dije, se acababa de presentar el Paragon. Entonces le pregunté, ¿usted cree que dapaglifosina va a reproducir lo que le pasó a sacubitril/valsartán en fracción de eyección preservada o no? Él es optimista, él cree, bueno, es el investigador principal, pero él cree que realmente le va a ir mejor. Si yo tuviera que apostar, a riesgo de perder desde ya, yo creería que sin duda va a haber reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Sin duda, porque sin duda también la mayor parte de los pacientes de los estudios de diabetes deben haber sido pacientes con fracción de eyección preservada. Deben ser diabéticos, alta prevalencia de hipertensión, de enfermedad aterosclerótica. Entonces yo me imagino que entre esos pacientes, ese 10% a 15% que tenía insuficiencia cardíaca, era más que nada con fracción de eyección preservada, me parece a mí. Entonces, la reducción de la hospitalización, sin duda. Si vos me preguntás si vamos a poder ver reducción de la mortalidad cardiovascular, por ejemplo, y ahí tengo más dudas porque la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una bolsa de gatos, para decirlo, ¿no? Y es una combinación de tantos fenotipos tan diversos y de cuadros clínicos tan diferentes, que pensar que una droga pueda ejercer el mismo efecto ante tantas etiologías, condiciones de cardiopatía estructural, prevalencia de enfermedad coronaria tan diversas y todo, a mí me resulta difícil de creer. Si vos me preguntás si puede ser que reduzca un punto final combinado de muerte, infarto, ACV, y a lo mejor sí. Entonces puede ser que reduzca muerte, infarto, ACV, va a reducir mortalidad, hospitalización. La verdad que si redujera la cardiovascular o total, eso sí sería realmente una sorpresa impresionante, porque como sabemos hasta ahora, nada ha demostrado reducir la mortalidad cardiovascular o total en la fracción de eyección preservada. Tengo mis dudas. Perfecto. Esperemos entonces esos resultados y ojalá nos vaya a todos bien. Bueno, gracias a todos por la participación. La verdad es que me parece que fue muy, muy productivo. Los invitamos a estar presentes el lunes que viene, que vamos a continuar haciendo actualización en insuficiencia cardíaca. Y le doy la palabra al doctor Russo, que hace el cierre de la jornada. Bueno, muchas gracias. Realmente estuvo impresionante, como no era de esperar, así que estuvo muy bueno. Verónica, espectacular en la coordinación, y los muchachos, les agradezco muchísimo, aportan cada día cosas nuevas, espectaculares, y nos aclaran muchas cosas. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene. Gracias a todos por participar. Gracias. Gracias, un abrazo a Diego y a Nicolás. Un abrazo, Diego. Jorge, gracias. Bueno, gracias por todo. Gracias. Chao.